Gracias a Dios. Una vez más nos disponemos a compartir la bendita y eterna palabra del Señor. Por favor, acompáñame en oración. Inclina tu rostro. Padre bueno, te damos gracias porque una vez más estamos dispuestos a compartir tu palabra. Guíanos a través de la lectura, por favor, perdona nuestros pecados. Límpianos, Señor. Limpia los canales, Padre eterno, que estamos dispuestos para bendecir, Señor, a tu pueblo, a tu novia, Señor. Ayúdanos a hacer las cosas correctas en el momento correcto y de la manera como tú lo estableces. Estamos disponibles para ti, buscando, Señor, de tu presencia. Háblanos a través de la lectura de tu palabra. Pedimos nos des revelación, ya que leemos en acción de gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a iniciar la lectura en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Gloria a Dios. Que Dios añada bendición a la lectura de su palabra. Esta escena, ¿sí?, se conoce como la alimentación de los 5,000. ¿Sí? Es parte de esa escena maravillosa, de ese episodio maravilloso, de uno de los grandísimos o magníficos milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra. En su tiempo, cuando estaba Él en carne, ¿sí? Porque lo más maravilloso es que aún continúa haciendo milagros maravillosos, milagros extraordinarios. Gloria a su nombre. Aquí terminamos en el versículo 9 con una pregunta, ¿sí?, que hace Andrés, el hermano de Simón Pedro, cuando le dice al Señor: aquí hay un muchacho, ¿sí?, tiene 5 panes de cebada y tiene 2 peces. Y ante la exposición de lo que tiene el joven, el muchacho, está la pregunta: ¿mas qué es esto para tantos? La pregunta era puntual para un momento puntual, ¿sí? Se trataba de dar alimento, de dar comida, ¿sí? Se trataba de calmar el hambre. Dice la escritura de que habían aproximadamente 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Y realmente, ¿sí?, visto desde el punto de vista natural, 5 panes y 2 peces entre 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. O sea, realmente la pregunta no es ilógica, ¿sí? La pregunta es una pregunta natural, una pregunta humanamente sensata. ¿Mas qué es esto para tantos? Ahora, esa pregunta es correcta, ¿sí?, cuando en la escena no está nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? O sea, cuando el asunto es nuestro, cuando el problema está en nuestras manos, entonces la pregunta es certera, ¿sí? Es acertada. O sea, si soy yo, humanamente, quien lo está manejando, realmente podría decir: hombre, pues hay 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es esto para tantos? Pero a pesar, ¿sí?, a pesar de que humanamente no significa mucho, ¿sí? O sea, la proporción es
Humanamente, o sea, no hay nada que hacer, ¿sí? Comen 5 y ya está. Pero dice la palabra del Señor que Dios, que sigue siendo un Dios rico en misericordia, en el verso 10, vamos a continuar la lectura, por favor. Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Gloria a Dios. Ahora, el milagro de la alimentación de los 5,000 es algo conocido, ¿sí? Lo hemos escuchado, no interesa a qué religión pertenezca, de seguro lo has escuchado. Y es un milagro asombroso, sí, es algo maravilloso. Y es un milagro el cual se enseña cuando se quiere dar o se quiere mostrar el poder de multiplicación, ¿sí? O la prosperidad que puede dar el Señor. Ahora, gloria a Dios por eso, ¿sí? Gloria a Dios porque Dios multiplica, Dios da prosperidad, amén, aleluya. Pero en esta ocasión, no quiero quedarme solamente en lo material, no quiero quedarme solamente en lo puntual, en que el alimento se multiplicó. O sea, quiero llamar tu atención a la pregunta, ¿sí? Del versículo 9, ¿mas qué es esto para tantos? Ahora, vamos a cambiar de escena, ¿sí? Vamos a suponer que estás atravesando por una situación difícil, que estás atravesando por un momento muy difícil en tu vida. Posiblemente sea una dificultad grande de salud que tienes y lo único con lo que cuentas es con tu fe, ¿sí? Cuando humanamente se ve el asunto, uno dice, no, es que la enfermedad es algo terrible, es muy grande, el diagnóstico es tenebroso. Mas, ¿qué es este poco de fe que tengo para una enfermedad tan grande? Ahora, si la fe que tengo es una fe mental, realmente cabría esta pregunta. Mas, ¿qué es esa fe mental contra una enfermedad? Pero cuando nosotros, ¿sí?, utilizamos la palabra de Dios de la manera correcta y reconocemos que no es nuestra lucha, ¿sí?, que no es nuestro esfuerzo, que es Dios el que dice que Él quiere pelear por nosotros, que Él quiere que nosotros, que tú y yo nos ocupemos de sus asuntos para Él ocuparse de los nuestros. Entonces entra mi Señor Jesús a la escena. Entonces ya la fe, que era una fe mental, se eleva de nivel, ya es una fe espiritual, ya no es simplemente que estoy pensando en que tengo fe, sino que realmente tengo fe en mi ser, ¿sí? Tengo confianza, tengo certeza, tengo convicción de que es Dios en la escena. Entonces, ¿sí?, a pesar de que se ve muy grande la enfermedad, es Dios en la escena el que da provisión para lo que se necesite, ¿sí? Entonces, esas palabras plasmadas allá en el profeta Isaías, en el capítulo 53, cuando dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces no se queda como una expresión de la antigüedad. Viene a la existencia, a la escena, viene al momento, viene al presente.
a nuestro día, a nuestra vida. Y entonces la atmósfera cambia, la situación cambia. Porque ya no se está hablando simplemente de una gran enfermedad. Se está hablando ahora de un gran sacrificio, ¿sí? Porque no importa lo grande de la enfermedad, el sacrificio en la cruz del Calvario fue tan precioso, el valor de ese sacrificio fue tan grande que es capaz de sanar cualquier enfermedad. No importa el nombre que le ponga el médico, el sacrificio en la cruz del Calvario, esa sangre carmesí vertida en la cruz del Calvario es suficiente. Si mi Señor Jesús está en la escena, no hay problema. No hay por qué nosotros menospreciar la fe que tenemos. Porque no se trata de tus méritos ni de los míos, no. Se trata de los méritos de Jesús en la cruz del Calvario. Alabanzas a su nombre. Ahora, si lo llevamos a una situación en que realmente estás pasando por un momento de cansancio, ¿sí? de agotamiento. Estás tan agotado de estar tratando de solucionar tus problemas. Y cada vez ves la solución más lejana. Si has estado intentando una y otra vez, queriendo solucionar el problema, pero no hay solución. Y siempre terminas llegando a esa misma conclusión, ¿sí? Pero ¿qué es mi esfuerzo ante el problema tan grande? Igual, si el esfuerzo se limita a tus fuerzas, esta expresión cabe perfecta, ¿sí? Pero cuando no trabajas solo, cuando no luchas solo, sino que asumes, asimilas la palabra del Señor, aquella que mi Señor Jesús dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo, ¿sí? Dice el Señor, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces ya no es nuestro esfuerzo, aleluya, gloria a Dios, es el Señor. Entonces esta expresión ya no cabe en el asunto, ¿sí? Cuenta la palabra del Señor que en una ocasión, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, verso 1 en adelante, dice la palabra del Señor: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Oh, aleluya. Una mujer viuda con problemas, ¿sí? El problema era que su marido, el finado, le había dejado deudas y el acreedor quería pagarse con sus hijos. Ella va y clama, pide ayuda al siervo de Dios, al profeta de Dios, y él le dice: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa, ¿sí? Ahora, Dios, nuestro Dios, ¿sí? Nuestro Padre Celestial, es un Dios todopoderoso, ¿sí? A mi Dios, a mi Señor, nada ni nadie lo limita. Él es grande, maravilloso, poderoso, majestuoso. Él es todopoderoso. Aleluya su nombre. Pero Él, ¿sí? En su grandeza, en su poder, Él quiere, ¿sí? Que tú y yo seamos participantes de la naturaleza divina. Él quiere manifestarse de una manera sobrenatural en nuestras vidas, pero quiere que tú y yo participemos. Ahora, Eliseo, siendo el profeta de Dios, hubiese podido simplemente pedirle un milagro a Dios y Dios lo hubiera hecho. Pero Dios quiere que nosotros estemos allí, que nosotros pongamos lo natural, que nosotros aportemos nuestro granito de arena, ¿sí? Declárame qué tienes. Ella le dijo: solamente una vasija con aceite.
Y cuenta la palabra del Señor que el profeta le dijo: consigue vasijas, no pocas, y llévalas a tu casa y te encierras con tus hijos, y de la vasija que tienes empiezas a llenar las vasijas vacías. Dice la palabra del Señor que llenó todas las vasijas que le prestaron, ¿sí? Las llenó todas, y cuando las terminó de llenar, el aceite dejó de caer. Solucionado el problema, ¿sí? Pero había que hacer un aporte. Aleluya. Había que manifestar lo que se tenía. Ahora, y quiero que me prestes por favor tu atención. No estoy hablando de dinero, ¿sí? Estoy hablando de lo real, de lo poderoso, de lo magnífico. Estoy diciéndote en esta hora: mi Señor Jesucristo quiere hacer un milagro sobrenatural en tu vida. Estoy diciéndote: hay algo maravilloso y poderoso que Dios quiere manifestar en tu vida. Pero quiere que seas tú quien aporte, ¿sí? Quien pongas lo que tienes delante de Él. El Señor iba a hacer un milagro grandísimo con ese grupo, ¿sí? Grande de gente. Iba a alimentarlos. Pero para que pudieran ver ese milagro maravilloso, se requirió de un muchacho que trajera 5 panes de cebada y 2 peces. Para poder ver ese milagro maravilloso, para poder ver que recogieron 12 cestas llenas de los pedazos que quedaron. Aleluya. Dice la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías. Vamos a leerlo. Libro del profeta Isaías, capítulo 40, aleluya, verso 28 al 31. Dice así la palabra del Señor. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado. Alabanzas al Señor. A ti en esta noche, para ti. ¿Estás cansado? Si en esta hora, si sientes de que ya el día ha declinado, ¿sí? Que ya te sientes agotado, a pesar de que estés iniciando semana, sientes como que ya no das más, ¿sí? A pesar de que apenas estás levantando, te sientes como que ya el día declinó. Dice la palabra del Señor: Él da esfuerzo al cansado. Si estás cansado y te diriges hacia Él, Él te levantará, si Él te sustentará con su diestra de poder. Dice la palabra del Señor: y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Oh, aleluya. Si en esta hora tú dices: Señor, he estado clamándote por este milagro, he estado clamándote por esta necesidad que tengo, y tú conoces mi estado, sabes que he entregado oración, he entregado ayuno, pero no he podido ver el milagro. Déjame decirte, mi Señor en esta hora quiere responder a tu llamado, quiere responder a tu petición, a tu clamor. Mi Señor en esta hora quiere solventar tu necesidad, ¿sí? Esa necesidad que tienes de sanidad, quiere el Señor solventarla, porque el sacrificio ya se hizo en la cruz del Calvario. Pero Él quiere, ¿sí?, que una vez más, así como en ese día con la alimentación de los 5,000, que el jovencito se presenta, ¿sí?, con 5 panes y 2 peces, que tú te presentes, que le digas al Señor: Señor, te he ofrecido tantas horas de oración, te he ofrecido tantos días de ayuno, pero reconozco que lo hice en mis fuerzas. Y si tú no entras a la escena, mi condición seguirá igual. Señor Jesús, necesito que entres a la escena, que tomes tú el control de mi situación. Y déjame decirte
si lo haces, ¿sí? No solamente si repites lo que yo estoy diciendo, porque son mis palabras. Mi Señor no necesita que repitas lo que yo te estoy diciendo, no. Él quiere es que tú abras tu corazón, que seas sincero para hablarle a Él. Y que le digas de todo tu corazón, sí, no solamente porque escuchaste, que sea de tu corazón, que le digas, Señor, he intentado tantas veces, pero en esta ocasión lo haré dejándolo en tus manos. Ahora, préstame por favor tu atención un momento. Si los panes, los 5 panes y los 2 peces, empiezan los discípulos a quererlo repartir, se le acaban con las primeras personas, ¿sí? Pero si se ponen en las manos del Señor, aleluya. Quiero hacerme entender, ¿sí? Quiero que recibas lo que tengo de parte del Señor para darte en esta hora. No estoy diciéndote, no sirve los días de ayuno que has dedicado pidiéndole al Señor, ¿sí? Aquello que necesitas, no. No estoy diciéndote, no sirve las oraciones que has elevado, no. Estoy diciéndote en esta hora, esas oraciones, esas plegarias, ese clamor, ¿sí? Solamente entrégalo en las manos de mi Señor Jesús. Si lo haces, mi amado hermano, aleluya, vas a poder ser testigo de ese milagro grandioso. Está el discípulo, ¿sí? Pedro, cansado, amanecido, trabajó toda la noche, dice la escritura, y no obtuvo pesca. Mi Señor le dice, ve y tira las redes. Pedro le dice, Señor, toda la noche trabajamos, no hay nada, pero en tu palabra echaré la red. Estás a un paso, ¿sí?, de ver un milagro en tu vida. Estás tan cerca de contemplar con tus ojos esa obra maravillosa que mi Señor Jesucristo quiere hacer en tu vida. Pero se requiere que pongas en tus manos lo que tú tienes. Posiblemente te han criticado, ¿sí? Posiblemente han hablado de ti, posiblemente te sientes que tu fe no es suficiente. Posiblemente te estás sintiendo que necesitas más y que posiblemente estés diciendo, oh Señor, auméntame mi fe. Mi Señor dice en su palabra, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, arráncate de aquí y échate a la mar, y el monte lo hace. O sea que no necesitas en este momento que se agrande tu fe. En este momento necesitas que esa fe que tienes, que reconozcas que es tu fe en Jesucristo, no fe en un predicador, no fe en un hombre, tu fe en Jesucristo, que la presentes delante de Él y le digas, Padre mío, es lo que tengo y lo pongo delante de ti. Pongo mi fe en tus manos. Que posiblemente he estado pensando, Señor, ¿qué es mi fe ante el asunto, ante el problema, ante la enfermedad, ante la situación? Pero hoy, al oír tu palabra, comprendo que no se trata de mí. Comprendo y acepto que el asunto es tuyo, Señor Jesucristo. Si tú lo haces, dice la palabra del Señor, continuamos la lectura en Isaías capítulo 40, verso 29, 30 y 31, dice así la palabra del Señor. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán,
caminarán y no se fatigarán. Así dice el Señor, es su palabra, alabanzas a su nombre. Y en esta hora, mi Señor quiere que tus ojos puedan ver y contemplar su grandeza, su poder, su majestad, pero sobre todo el amor que tiene por ti. Mi Señor te ama y te ama de una manera especial. Mi Señor te ama de una manera que tú no alcanzas a imaginarte. Mi Señor te ama tanto que está hablándote en esta hora y te está diciendo: aquel asunto por el cual clamaste, no lo he olvidado. Solamente que estoy esperando que sueltes de tus manos el asunto, ¿sí? Y lo pongas en las mías, dice el Señor. Que sueltes de tus manos el problema. Mi Señor anhela y te está diciendo en esta hora: deja de abrazar tu problema. Deja de abrazar, de aferrarte a esa enfermedad. Deja de abrazar ese conflicto en tu hogar. Deja de abrazar ese problema con tu cónyuge. Deja de abrazar ese problema de alcoholismo, de drogadicción. Deja de abrazarlo, suéltalo en mis manos, dice el Señor. Suéltalo en mis manos y contempla el poder del Dios Todopoderoso. Deja de estar luchando en tus fuerzas. En tus fuerzas realmente vas a seguir observando el mismo problema. Pero en las manos del Señor, el problema es asunto solucionado. Vamos a inclinar nuestros rostros. Te invito, por favor. Padre nuestro, en esta hora, Señor, oro por mis hermanos, por aquellos que escucharán, Señor, esta palabra, por aquellos que en este momento están escuchando, Señor, que reconocen: verdaderamente he estado trabajando en mis fuerzas, verdaderamente ha sido mi esfuerzo el que he hecho continuamente una y otra vez. Padre de la gloria, oro por mis hermanos, por aquellos que son esforzados y valientes en reconocer que ha sido su esfuerzo el que una y otra vez han intentado, Señor, solucionar el problema, pero no han tenido solución, Señor. Oro por mis hermanos, aquellos que estaban dispuestos a soltar, Señor, aquellos que estaban dispuestos a tirar, Señor, la toalla, aquellos que estaban diciendo: Padre de la gloria, definitivamente no se puede hacer nada. Oro por aquellos que han escuchado en esta hora, que no necesitan renunciar, que necesitan solamente soltar en tus manos, oh Señor Jesucristo, el problema, el asunto, y que tú lo resolverás. Padre mío, fortalece nuestra fe. Quita, Señor, toda incredulidad, por favor. Ayuda, Señor Jesucristo, a estas almas sedientas, Señor, a estos mis hermanos, Padre de la gloria, que están buscando, Padre mío, más de ti. Ayúdales, por favor, Padre de la gloria, que caigan de sus ojos esas escamas y puedan ver al Dios Todopoderoso, que puedan ver a aquel que es grande y maravilloso, que es misericordioso, Señor. Que ellos puedan verte en la plenitud de tu majestad, Señor. Que ellos puedan observar que eres tú, Señor, la solución. Que comprendan, Señor, que si tú estás en la escena, absolutamente todo cambia de perspectiva. Que inmediatamente tú entras en la escena, Señor, ya la oscuridad se va, Señor. El asunto del pecado queda resuelto cuando tú entras en la escena. El asunto de la oscuridad queda resuelto cuando la luz llega, Señor, y tú eres nuestra luz, tú eres la lámpara que ilumina nuestro caminar, Señor. Oro por mis hermanos, por aquellos que han estado agobiados, Señor, que el enemigo les ha trampeado, Señor. Oro por aquellos que están, Señor, que han estado cargando una enfermedad ya por mucho tiempo, Señor, por años.
Que el enemigo los suelte en el nombre de Jesucristo. Que puedan en esta hora, Señor, estar con certeza, con convicción en su corazón, decir: Padre de la gloria, la enfermedad ha estado acosando día y noche, Señor, pero en esta hora suelto en el nombre de Jesucristo. Pongo en tus manos, Señor, mis oraciones, mi clamor, mis peticiones, porque quiero y anhelo ver el milagro en mi vida. En el nombre de Jesucristo, bendigo la vida de mis hermanos. Para tu honra y para tu gloria estamos aquí, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Amén. Gloria a Dios. Que mi Señor te bendiga. Que la paz de mi Señor y Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre ti. Y si Él nos concede licencia, estaremos aquí para compartir un poco más de la bendita y eterna palabra del Señor.